sin más retraso en la palabra del Señor. En este mensaje voy a empezar orando para que el Señor sea el que traiga el mensaje, el que abra los corazones. Señor Padre Santo, Altísimo Dios, Señor, venimos delante de ti en este día, Padre. Vamos, Señor, a hacer uso de tu palabra. Señor, no queremos tratarla a patadas, no queremos tratarla sin respeto. Tu palabra merece todo nuestro respeto. Todo aquel que añada algo a este libro o quite algo de este libro, todo aquel que intente manipular este libro de libros, va a ser castigado. Lo sabemos, creemos en ello, porque esto eres tú, esta palabra es Jesucristo, que es el Verbo hecho carne. Y con todo respeto nos acercamos a ella para edificarnos, para fortalecernos, para conocerte mejor, Señor. Así que pon tus palabras, Señor, en mi boca y guíame por toda verdad, Señor, en esta mañana. Amén. Para que sean edificados nuestras almas, nuestros corazones, Señor, y podamos alimentarnos, Señor, con todo alimento espiritual, Amén. con la carne de Cristo. Aleluya. Gracias, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. En muchas ocasiones, hermanos, tengo un pasaje, tal vez, dejo que madure, si ciertamente es del Señor o no es del Señor, que traiga ese pasaje, ese mensaje. Y llevaba varias semanas pensando en poder hablar de este pasaje. Y bueno, lo leí varias veces y tenía un enfoque sobre este pasaje, pero finalmente preparándolo, pues cambió. El enfoque que yo tenía cambió. Me encanta, ¿no? Porque yo tengo una idea y viene el Señor y me la cambia. Y entonces digo, Señor, has sido tú que me la has cambiado. Entonces, voy a hablar de lo mismo, pero voy a apoyarme en algunos versículos que le van a dar sentido al primer versículo, los primeros versículos que voy a leer. Es una parábola que el Señor Jesucristo les habla a sus discípulos. Si leemos el contexto de este pasaje, podemos ver que estamos en el capítulo 20 de Mateo, ¿sí? Podemos ver que están pasando ciertas cosas. Entre ellas, los discípulos discutían por ver quién era el mayor de ellos o los mayores. Y tenían ahí una trifulca, tenían ahí un enfrentamiento. No, que yo soy el mayor, pues no, porque... Y en ese contexto el Señor empieza a hablarles a los discípulos. Y les habla en parábolas. Les habla en parábolas. Y vamos a leer esta parábola
que me parece muy interesante. Mateo 20, versículo 1 hasta el 16. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora 3 del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas 6ª y 9ª e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11ª, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Es interesante, muy interesante este pasaje. Hay cosas que nos hacen meditar. El reino de los cielos es semejante a esta historia. O sea, hermanos, esto es lo que ocurre en el reino de los cielos. La justicia de Dios no es como la justicia de los hombres. Dios tiene otros parámetros. Dios tiene otras formas de hacer las cosas diferentes a las nuestras. Nosotros nos creemos que como hemos estado todo el día, si a ese que ha estado 1 hora le ha dado 1 denario, pues a mí me tiene que dar 12 denarios. Porque yo he estado 12 horas y ese ha estado 1. Bueno, un momento, ¿no quedamos en 1 denario? ¿No es el precio del jornal de un día 1 denario? ¿De qué te estás quejando?
Si yo le quiero dar a este un denario también, es cosa mía. El que estoy perdiendo el dinero soy yo, que le estoy pagando más de lo que le tengo que pagar. Pero a ti te he dado lo tuyo. No te quejes. Pues se enfadó. Se enfadaron los de la primera hora, se enfadaron. ¿Y qué hacían? ¿Por qué se enfadaron? La palabra clave en el pasaje, envidia. Envidia. Ahora hablaremos qué es la envidia, porque algunos no lo tienen muy claro. Envidia, hermanos. ¿Y a qué les llevó la envidia en el versículo 11? A murmurar, a criticar, a sacar los defectos, lo que ellos creían que tenía que ser. En el Señor las cosas no son como los hombres creemos, hermanos. Y tenemos que ser prudentes porque de pronto la murmuración y la crítica es contra Dios. Y eso tiene una cierta gravedad. Y eso tiene una cierta gravedad. Pero sí, yo quería hablar extensamente sobre la envidia, pero el Señor me torció el asunto. Entonces, estas cosas, hermanos, pasan a donde están los llamados. Los que estamos aquí somos llamados, sí hemos sido llamados todos. Por eso estamos aquí. Si no, seguiríamos nuestro camino. Pero Dios nos llamó de alguna manera, tal vez a cada uno de una manera diferente, pero nos llamó. Y estamos aquí. Estamos en la viña del Señor. ¿Vale? Hay algunos que trabajan poco y hay otros que trabajan mucho. Pero los que trabajan mucho se deben de alegrar, de ver. O sea, ¿cómo es tu ojo? Si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está en la luz. Si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas, dice el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a ver en el hermano que ha estado una hora? ¡Qué bien! Has estado una hora y te ha dado un denario. ¡Gloria a Dios! ¡Me alegro, chico! ¿Me voy a quejar? ¿Me voy a quejar? ¿Voy a ver lo malo? No. Me debes 12 denarios, que a ese le has pagado un denario por una hora. Señor, venga. Este es el reino de los cielos. Bienvenidos al reino de los cielos. Has sido llamado bienvenido. Aquí las cosas son al revés. Aquí los poderosos son los humildes. Y los que no cuentan para nada, para Dios, son los que se creen ser algo. Esto es al revés del mundo. En el mundo, un humilde es un pobre desgraciado. Nadie lo mira, nadie lo tiene en cuenta. Los que vienen aquí, esos son los machotes, esos son los que hay que guardarles respeto. A los que te pueden dar un tortazo y quitarte la cara. Pues no, mi hermano. Estamos en otro plano, estamos en el reino de Dios. En el reino de Dios las cosas son diferentes.
El Señor quiere mostrarnos constantemente los aspectos maliciosos que adquirimos, que el ser humano adquirió en el jardín del Edén, cuando desobedecieron los primeros hombres, el primer hombre y la primera mujer. Cuando desobedecieron y comieron de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, se le pegaron cosas. Y esas cosas son las mismas cosas que se le pegaron a Lucifer, ángel de luz, cuando deseó ser como Dios. Y nosotros somos llamados, pero ahora hay un trabajo por parte de Dios. Por eso está aquí la Biblia. Hay un trabajo. Nosotros tenemos que mirarnos para adentro y mirar si alguna de esas cosas que se les pegaron a los primeros hombres y al resto de los hombres, pues están en nosotros. Tenemos que reconocerlas, tenemos que fijarnos y tenemos que ir a Dios si es que encontramos algo y pedirle perdón y arrepentirnos y pedirle que nos quite eso. Luego ya vienen otras cosas. Algunos dicen, ay, ¿por qué habré orado eso? Ahora el Señor no para de ejercitarme en esto y esto duele mucho. Sí, cuando el Señor mete la mano para quitarte lo que sobra de ti, duele mucho, pero gloria a Dios, porque luego vamos siendo transformados y vamos siendo, le damos gracias a Dios porque de verdad es algo maravilloso. Aquí habla, en el pasaje que hemos leído, habla de dos aspectos, pero hay más. Habla de la crítica, de la murmuración, que vienen. ¿Por qué vienen? Por la envidia. Muy bien, por la envidia. Y también por la envidia vienen, a ver si me sale la palabra. Por la envidia también vienen otras cosas, ¿vale? Amargura. La amargura viene también por la envidia. A ese hombre también le pudo la amargura. Hubo amargura en su corazón. ¿Y la envidia qué es lo que quiere? Destruir. Y usa todo lo que sea necesario para destruir lo que le produce la envidia. Aún habiendo creído en Jesucristo, venimos, estamos aquí, participamos, pensamos incluso que Dios ya nos ha llamado y somos salvos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero realmente, habiendo creído en Jesucristo, por eso estamos aquí, porque hemos creído en Jesucristo. Aunque hemos creído, no somos libres. Somos esclavos en muchas ocasiones del pecado. No lo digo por vosotros, porque yo no puedo saber cuál es vuestra relación con Dios, aunque el Señor dice que por sus frutos los conoceréis. Estoy hablando de mí. Estoy hablando de mí, ¿eh?
porque esto pasó en mí. Desde que yo empecé a entrar en una iglesia en 1985, hasta que pude tener un encuentro con el Señor, pasaron muchos años. Muchos años. O sea que no me estoy metiendo con nadie. Estoy hablando de mi experiencia. Nos vemos muy bien. Yo me veía estupendo. Yo me voy... ¡Oh! ¡Qué bendición! Como estos mismos obreros. Ellos se veían muy bien. Habían trabajado 12 horas. Habían hecho todo perfecto. Pero eran envidiosos. Su ojo no era bueno. No había, su cuerpo no estaba en la luz, estaba en las tinieblas, porque su ojo era malo. A estos, al menos 2 aspectos los tenían atados para disfrutar de la plenitud de Dios. Muchas veces queremos la plenitud de Dios. Ya en algunas ocasiones he contado, ¿no?, una anécdota de alguien que se subió, que se invitó a la gente, el que quiera venir a decir algo, que suba. Y subió uno y dijo, pues yo no sé, yo quiero saber, a ver, ¿por qué Dios, que hace milagros en la Biblia, por qué aquí no se hacen milagros? Dijo él. Pues será porque no somos libres, será porque tú no eres libre. Todavía tienes muchas ataduras del viejo hombre y ahí el Espíritu de Dios pues no se mueve. Porque ¿qué hay que ser? Humilde. Porque si no eres humilde te vas a creer que eres tú el que haces los milagros. Dos aspectos vemos, como ya he dicho antes, en estos trabajadores, en estos obreros llamados a la viña del Señor. La soberbia y la envidia. Se creían superiores a los otros. Gente soberbia y envidiosa en el reino de los cielos. Pues sí, hermanos. Pues sí. Dios tiene un propósito en sus vidas, pero ellos tienen que descubrir cuál es su problema para venir corriendo delante de Dios y postrarse en su presencia y pedirle que le quite todas esas cosas que están impidiendo el fluir del poder de Dios. Hay más aspectos. Yo quisiera de una manera rapidita pasar por ellos. Para que todos sepamos cuáles son esos aspectos. Aspectos principales. Luego se derivan en otros aspectos. La soberbia. La soberbia es el orgullo desmedido. El yo excesivo. Yo soy el que sé. Yo tengo la razón. Vanaglorioso. La soberbia es vanagloriosa.
busca su propia gloria. Gloria que está vacía. Como he dicho, siempre tiene la razón, aunque no sepa lo que habla. Todo lo sabe. Yo voy al aeropuerto algunas veces cuando ya estoy cansado de dar vueltas por Madrid. Digo, voy a descansar un poco al aeropuerto. Y claro, pues a lo mejor me voy a caminar un poco y pasas al lado de grupitos, de amiguetes que están ahí, donde las conversaciones, siempre hay algunos en los grupitos que se lo saben todo, de cualquier tema que hablen, ellos... Yo digo, uy, es que de verdad. Y veo así esos caracteres, digo, Señor, líbrame a mí de esto, porque realmente sí, eso es soberbia. Y es más de ser un concepto elevado de sí mismo. Es la creencia que tiene el soberbio de que todos los demás le deben un trato especial. Se tienen que dirigir a él con respeto y reverencia. Ese es el soberbio. El soberbio siempre tiene que quedar por encima. Es complicado la soberbia, porque el soberbio no se da cuenta que es soberbio. Se cree que está en toda su razón, que es así. Es complicado. La avaricia, el afán desmedido por poseer riquezas, bienes u objetos materiales. Sí. Pregunto, ¿un avaricioso a quién adora? A Mamón. A Mamón, el rey dinero. A Mamón. Está idolatrando. Un avaricioso idolatra. Un avaricioso no tiene tiempo para Dios. Tiene tiempo para el dinero. Para el dinero. Venga, más dinero. Lujuria. La lujuria es el deseo sexual desordenado, incontrolable y egoísta. Solo busca eso, sexo. No busca el bien de la pareja, no. Lo que busca es satisfacerse y llevar a cabo todas sus imaginaciones perversas. Ven una película porno y quieren practicar todo lo que ven en la película porno, que son mucho desorden sexual. La ira es un sentimiento descontrolado de odio. Enojo y deseo de venganza. Algunos luchamos con la ira. Gula. El consumo excesivo e innecesario de comida o bebida. También ahí patinamos un poquito. Nos hemos puesto ya y venga, es que está muy rico, oye, es que pin. Después está uno malo, le duele la tripa, la gula. Envidia. La envidia, como hemos dicho antes, es el dolor y el resentimiento que uno siente
cuando ve el bien del otro. En vez de alegrarse, siente dolor, resentimiento, siente rabia. Y no es que quiera lo mismo que él tiene, no. Es que lo que quiere es que lo que tiene ese, que deje de tenerlo. Este dolor y resentimiento produce amargura y crítica, como he dicho antes. La crítica produce... ¿Qué produce la crítica? Murmuración. ¿Y qué produce la murmuración? División y destrucción. División entre los obreros y destrucción de la viña. Y por último, la pereza. La pereza es algo tremendo para nosotros. Nos impide crecer. Esto en estos tiempos está muy extendido y no nos damos cuenta. O nos damos cuenta, pero es que no podemos, nos tiene atados. No somos libres de la pereza. La pereza es falta de diligencia. ¿Sabéis lo que es diligencia, no? En la República Dominicana dicen, voy a hacer diligencias, a hacer gestiones, a ir a hacer papeles, a hacer cosas. Pues la palabra diligente es que hace rápidamente las cosas que tiene que hacer. No las deja para mañana, sino que las hace hoy, porque a lo mejor mañana se le presenta un problema, no puede hacer los papeles y entonces se quedó sin papeles. Como conozco yo algunas, que se quedaron sin papeles por no ser diligentes. La pereza es apatía profunda, falta de esfuerzo físico y falta de esfuerzo espiritual. La pereza afecta al plano espiritual también. La pereza, tú invita a un perezoso a una fiesta gratis. Verás cómo va. Ahí dejó la pereza. Solo lo que le gusta le mueve al perezoso. Solo lo que le gusta. Pues, hermanos, estas cosas impiden que se cumpla el propósito de Dios en nuestras vidas. Y tenemos que hacer todo lo posible por mirar si es que nosotros tenemos alguna de estas cosas. Porque es necesario que si el Señor nos ha llamado porque tiene un propósito en nuestras vidas, que estemos libres para cumplir el propósito. Que no haya nada que nos ate. Amén. Es necesario. Hay una palabra muy preciosa, muy buena, que nos enseña cómo es que nosotros nos hacemos libres. ¿Cómo podemos llegar a ser libres? El Señor Jesucristo nos lo dice, porque Él nos marca los problemas del ser humano, pero después nos pone la solución. Juan 8, 31, 32.
Qué atento estás, Wilson. Gracias. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿Aquí hemos creído todos en el Señor Jesucristo? Amén. Bueno, pues había unos judíos que le estaban oyendo y habían creído en él, así como nosotros, igual. Y dice el Señor Jesucristo, les dice a los judíos y a sus discípulos también: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y si sois verdaderamente mis discípulos, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amados, 4 pasos. Son 4 pasos. No puedes, o sea, si no cumples el primero, no puedes pasar al segundo. Si no cumples el primero y el segundo, no puedes pasar al tercero. Y si no cumple el primero, el segundo y el tercero, no puedes ser libre, que es el cuarto. Así lo ha establecido Dios. Así lo cuenta el Señor Jesucristo. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Aleluya. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra. Paso 1. Bueno, sencillamente, ¿cómo voy a permanecer en la palabra si no conozco la palabra? Si la pereza me tiene atado por todos los lados, por arriba, por abajo, los brazos así, y no me puedo mover, ¿cómo voy a ir a coger la Biblia para poder leerla? Porque ahí es donde conocemos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, o sea que tengo que conocer la palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, para permanecer hay que conocer. ¿Sabéis? Tenemos es gratuito, no cobramos nada. Y todos los jueves, un estudio bíblico excelente. Excelente no porque nosotros seamos excelentes, no, es que Dios nos revela de una manera excelente y nos gozamos los que nos reunimos, que no somos muchos, pero de verdad, hermanos, salimos gozosos, llenos del conocimiento de Dios. Y podemos descubrir cosas que ni nos imaginábamos que esos versículos, esos pasajes iban a hablar de las cosas que podemos llegar a escudriñar. Porque el Señor nos da espíritu de sabiduría y revelación y podemos entender muchas cosas gracias a Él. Entonces tenemos un tiempo abierto por si tienes mucho trabajo durante la semana, para que puedas apartar 1 hora, 1 hora y media, que suele tardar el estudio bíblico. Empezamos a las 8, terminamos sobre las 9:15, las 9:30, dependiendo. Lo encajamos para que no se pase, para que no sea pesado, pero sí, en ese punto, ¿verdad? Entonces estamos conociendo a Dios, al Señor Jesucristo, porque Jesucristo es Dios y es Rey, y nos ha dado nuevos mandamientos en los evangelios, y para que podamos conocer qué es
¿Qué es lo que Él quiere de nosotros? ¿Cuál es su voluntad y cuál es su propósito? Y entonces cuando conocemos cuál es su voluntad y cuál es su propósito, entonces sí, podemos permanecer en su palabra. En su palabra. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. Luego tenemos también que permanecer en la palabra. Pero es más fácil cuando la conocemos. Sin querer, permanecemos. Cuando la conoces. Entonces, cuando permanecemos en su palabra, ¿qué dice? Seremos verdaderamente sus discípulos. ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Qué grado, hermanos! Ser discípulos personales del mismo Jesucristo. No del pastor, no del hermano que lleva... No. Discípulos de Jesucristo. Él mismo es el que nos enseña como a un discípulo. ¿Sabéis cómo es un discípulo? Un discípulo está apegado todo el día al maestro. Josué estaba pegado todo el día a Moisés. En el Antiguo Testamento, nadie que Dios no llamare podía irse a la presencia de Dios porque caía fulminado. Ahora, Dios llamó a Moisés a su presencia. Y todo lo que Dios le enseñaba a Moisés, automáticamente Josué lo aprendía a través de Moisés. Y entonces Josué era discípulo de Moisés, pero sabía todas las cosas y se estaba preparando. El tema de los discípulos es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque es preparar a otras personas para que cuando los que estamos aquí nos vayamos con el Señor, porque ya nos vamos haciendo ya viejitos, ¿verdad? Y los viejitos lo que hacen es irse con el Señor. Gloria a Dios, yo tan contento. Pues alguien se tiene que quedar en nuestros puestos anunciando el Evangelio de Dios. Si no hacemos discípulos, entonces ¿qué está pasando? Que va a llegar alguno por ahí y va a ocupar. Alguno vestido de ángel de luz, pero que... Bien, verdaderamente mis discípulos, dice el Señor, no los discípulos de Él. Algunas veces aparentamos ser sus discípulos, desgraciadamente, pero nos estamos engañando a nosotros mismos. Si vamos cumpliendo estos pasos, no hay que tomar atajos. Las cosas se cumplen. Dios es fiel. Entonces, cuando permanecemos en su palabra y somos verdaderos discípulos de Cristo, entonces Él se nos revela y conoceremos la verdad. Conoceremos la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Vamos a tener una relación. Aquí conoceréis, significa ginosco, que ya he hablado muchas veces de esta palabra, que es una palabra muy interesante, que es una palabra que nos está hablando de relación íntima. Tal relación íntima es que dos son uno.
como el matrimonio, como debería ser el matrimonio. 2 se hacen uno, piensan igual, están de acuerdo en todo, nunca se pelean. Con Jesucristo es difícil pelear, pero con la pareja, eso ya es un poco más complicado. Pues si nosotros tenemos ese ginosco con el Señor Jesucristo, porque Él se revela a nosotros y nos enamora, y nos enamoramos de Él porque estamos viendo, ¡wow! ¿Qué cosas más maravillosas tiene el Señor Jesucristo? Empiezas a descubrir cosas, a ver cosas, y dices, ¡ay! Yo quiero. Y estás deseando de dejar lo que estás haciendo para irte a encontrarte con el Señor. Estás enamorado de Él. Conocemos la verdad. Conocemos la verdad. Y entonces, cuando estamos en esa relación con nuestro Señor Jesucristo, conociéndole la verdad, nos hace libres. No estamos pensando en maldades, estamos llenos del amor de Dios. Lo vemos todo de una manera diferente, hermanos. ¡Wow! ¡Qué interesante! En el 33, los judíos le respondieron, se ofendieron de estas palabras del Señor Jesús. Y le respondieron al Señor Jesús los judíos, linaje somos de Abraham. Linaje de Abraham somos. Que no es cualquier cosa, oye tú, que nosotros somos hijos, descendencia de Abraham, el padre Abraham. ¿Qué me estás contando? Jamás hemos sido esclavos de nadie, decían los judíos. Mentirosos. Mentirosos. ¿Cuántos años estuvieron en Egipto? 430 años. Y después de que fueron hechos libres, 40 años, pero ahí eran libres, aunque estaban dando vueltas en el desierto, ahí nadie los tenía esclavizados. Pero tomaron la tierra prometida y por no confiar en Dios y por apostatar de la fe, empezaron a venir los pueblos que tenían alrededor, porque Dios le dieron las espaldas a Dios y empezaron todos los pueblos de alrededor a tenerlos esclavizados. Los amonitas, los moabitas, los filisteos, toda esa gente, todos esos grupos de pueblos que habían alrededor, cuando no era uno venía el otro. Y Dios le permitía. Dios le permitía. En el libro de los jueces hay por lo menos 7 veces, y algunas de las veces hasta de 28 años, que son esclavizados por los pueblos que tienen alrededor. Sigues leyendo y llegas a Samuel y es lo mismo. El pueblo de Israel constantemente estaba esclavizado solamente cuando se venían clamando a Dios y arrepentidos, el Señor los liberaba. Pero eso que dice aquí jamás fuimos esclavos. ¿Tú qué dices, chaval?
Nunca, jamás hemos sido esclavos de nadie. No conocía la historia de su pueblo. Penoso. ¿Cómo dices tú entonces seréis libres? Y estaban los romanos ocupando Palestina. Y anteriormente habían estado los griegos, y anteriormente habían estado los medopersas, y anteriormente habían estado los babilónicos. Nabucodonosor. Llevaban 400 años esclavizados por los diferentes imperios. Y dice que nunca había sido esclavo. Eso ¿sabe? ¿Qué le pasaba a este? De todo lo que hemos leído anteriormente, ¿qué le pasaba a este que decía que ellos no estaban esclavizados? ¿Qué le pasaba? Soberbia. Sí, señor. Orgullo exagerado, desmedido. No, la ira ahí no. Bueno, podría entrar un poco, pero fundamentalmente soberbia. Soberbia. No reconocía su estado. Dice el 34, Jesús les respondió, de cierto os digo, cuando el Señor dice 2 veces, de cierto, es que pon atención a lo que está diciendo el Señor. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si hay algo en nosotros que no podemos controlar, esclavos somos de eso. Y todavía no hemos sido libres. Todavía no hemos conocido la verdad. Todavía no hemos permanecido porque no lo conocemos. Y todavía todos los pasos anteriores, ser sus discípulos, permanecer en la palabra, ser sus discípulos, conocer la verdad y ser libres. Porque hay algo que nos domina. No estoy diciendo que Dios te vaya a desechar por estar pecando. No, lo que te quiero decir es que pongas en manos de Dios eso que te tiene atado. Él quiere liberarte. Él quiere que cumplas su propósito. Él quiere bendecirte, pero totalmente. Con toda bendición espiritual en Cristo Jesús. En conclusión, hermanas y hermanos, en conclusión, para terminar, Pablo explica muy bien en Gálatas esto también. Gálatas es un libro, a mí es de los que más me gusta en el Nuevo Testamento. Gálatas 5:16. Digo pues, dice Pablo, andad en el Espíritu. ¿Qué es necesario para andar en el Espíritu? Sí, Señor. Ginosco, conocerlo, estar ahí pegado a Él. Sí, Señor.
Aleluya. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si andas en el Espíritu, si andas en plena relación con el Señor, no vas a sentir estos deseos carnales de los que habla Pablo. Ese es el secreto. No hay otra cosa. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Este Espíritu, con E mayúscula al principio, es el Espíritu Santo. Fijaos qué poder tiene el pecado. Dice que pelean la carne y el Espíritu, se oponen entre sí en nosotros para que no hagamos lo que quisiéramos hacer, que es la voluntad de Dios. Entonces la carne constantemente está en nosotros llevándonos a apartarnos de Dios, apartarnos de Dios. Y nosotros caemos y caemos. Y nunca crecemos, nunca llegamos a hacer verdaderamente lo que debemos hacer. El esclavo del pecado no permanece en su palabra, por lo cual no es su discípulo, por lo cual no puede conocer la verdad y no puede ser libre. Rompe este círculo vicioso, este círculo que... Rómpelo. En el nombre del Señor Jesucristo. Rómpelo. Esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos y seamos valientes. Gracias te doy, Señor, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Dios del universo eres tú, Señor. Grandes maravillas has hecho desde el principio de la creación. Ya todo estaba preparado por ti, Señor. Todas las cosas se hicieron conforme a tu voluntad. Y toda la creación es perfecta, Señor. Todas las galaxias, todos los planetas, todas las estrellas, Señor. El sistema solar que es en el que nosotros vivimos en este mundo, Señor, es perfecta la ubicación del planeta Tierra, Señor, siempre haciendo sus giros perfectamente como tú has ordenado todas las cosas, siempre, Señor, haciendo todo maravillosamente bien. Pero nosotros, Señor, nosotros destruimos todo lo bueno que tú haces. Pero, Señor, sabemos que tenemos una nueva Jerusalén. No la Jerusalén que está en Palestina, Señor. Una nueva Jerusalén espiritual. Las calles de cristal, de oro, el mar de cristal, cosas preciosas, Señor, en tu presencia, Señor, constante. Yo quiero, Señor, pero hágase tu voluntad y en tu tiempo. Señor, que tú puedas bendecirnos, Padre, con toda esa bendición necesaria, Señor, para que nosotros podamos, Señor, permanecer en tu palabra, ser tus discípulos, conocer la verdad y ser libres. Para que nunca, Señor, sintamos envidia, Señor. Para que nunca, Señor, tengamos soberbia. Para que nunca, Señor, tengamos ninguna de esas cosas
que no te honran ni te dan la gloria a ti, Señor, y que nos impiden cumplir tu propósito. Gracias, Señor, por esta tu palabra, Señor. Guárdala en nuestros corazones y que pueda ser de bendición en nuestras vidas, Señor. Gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Vamos a cantar esta alabanza. Tienes el control, nunca pierdes el control. Pedimos un milagro cuando el milagro pase todos los días. Aleluya. Gracias, Señor. Podéis bendeciros, podéis abrazaos, podéis daros un ósculo santo. Aleluya. Gloria a Dios en las alturas.